Ese número no es una estadística, no es una cifra inventada para impresionar. Es el total de sicarios del CJNG y la Misa, que la mañana del jueves 26 de febrero de 2026 intentaron hacer lo que ningún capo quiere admitir que haría: huir, correr, escapar como pudieran hacia la frontera norte antes de que Harfuch y Sedena los alcanzaran uno por uno. Y lo que pasó cuando los artillados federales los encontraron en carretera. Es lo que te voy a contar hoy con todos los detalles, sin rodeos, porque esta historia merece ser contada completa. Para entender por qué 3.089 hombres armados decidieron moverse todos al mismo tiempo hacia la frontera, necesitas entender el estado mental de lo que quedaba del CJNG y la Malliza en los días previos a este jueves. Porque esto no fue una decisión táctica ni un movimiento planeado con inteligencia, fue pánico. Pánico colectivo generalizado del tipo que se contagia dentro de una organización cuando su cabeza cae y nadie sabe qué sigue. La muerte del Mencho lo cambió todo. En cuestión de días, la estructura que él había construido durante más de una década con violencia, disciplina interna y una imagen de invencibilidad que pocos se atrevían a cuestionar, empezó a desmoronarse desde adentro. Los mandos medios que dependían de sus órdenes se quedaron sin dirección. Los operadores de campo que operaban bajo el paraguas del CJNG empezaron a preguntarse si valía la pena seguir exponiendo la vida por una organización que ya no tenía liderazgo. Claro, y los que tenían cuentas pendientes con el gobierno, los que sabían que tarde o temprano iban a ser el siguiente nombre en la lista de Harf, tomaron una decisión que en el fondo era una confesión de derrota. Si el Estado estaba desmantelando todo en México, la única salida era cruzar, llegar a Estados Unidos, esconderse en plazas donde todavía tuvieran contactos, desaparecer en ciudades fronterizas donde una cara nueva no llama la atención. Esa fue la lógica, y esa lógica los mató porque la inteligencia federal ya los estaba monitoreando. Desde el momento en que el CJNG perdió a su líder, los equipos de análisis que trabajan bajo la coordinación de Harf estaban siguiendo exactamente ese escenario. ¿Qué hacen los remanentes de una organización criminal cuando pierden su centro? ¿Se reagrupan, se rinden o intentan escapar? Y la respuesta que los sensores, los drones térmicos, los informantes y los análisis de comunicaciones interceptadas empezaron a dar con cada hora que pasaba fue la misma. Se mueven hacia el norte, no en grupos pequeños, no de manera discreta. En caravanas, miles de hombres divididos en convoyes masivos de trocas blindadas, pickups modificadas con armas montadas y camionetas de carga que llevaban no solo a los sicarios, sino también armas, droga, dólares y todo lo que pudieron cargar en la confusión de los días previos, moviéndose por carreteras federales de Sonora, Chihuahua y Tamaulipas, como si todavía creyeran que nadie los iba a detener. A las 9 en punto de la mañana del jueves, Harf dio la orden, y cuando Harfuch da una orden de esa magnitud, no se mueven 2 patrullas y un helicóptero, se mueve todo. Sedena y Guardia Nacional desplegaron artillados pesados a lo largo de toda la frontera norte en un operativo que cerró la línea desde Tijuana hasta Nuevo Laredo. Panquetas con cañones de 30 mm, pickups con torretas calibre 50 y ametralladoras M2, cones blindados posicionados en los puntos de acceso a los puentes internacionales, helicópteros Black Hawk artillados volando bajo sobre la línea divisoria con instrucciones claras, aviones Texan de reconocimiento, drones térmicos marcando en tiempo real cada vehículo sospechoso que se movía en esas carreteras. No hubo advertencia pública. No hubo ultimátum, solo el cierre total de la frontera desde el aire, desde tierra y desde cada punto de acceso posible. Y cuando los convoyes del CJNG y la Misa llegaron a esa línea, lo que encontraron no fue un retén, fue una muralla. Lo que pasó en los 3 frentes en las horas siguientes es algo que vale la pena recorrer punto por punto, porque cada uno tuvo su propia dinámica, su propio nivel de violencia y su propio resultado, y los 3 terminaron exactamente igual. En Sonora, cerca de Nogales, el primer choque fue el más violento en términos de velocidad y contundencia. Un convoy de 500 sicarios del CJN avanzaba por la carretera federal intentando llegar al cruce. Llevaban trocas blindadas de las que el cartel usaba para sus operaciones de mayor escala.
vehículos modificados con planchas de acero en puertas y cabinas, lo que en el mundo del narco se llaman monstruos, construidos específicamente para aguantar fuego y avanzar. Esos vehículos que en una carretera de Jalisco o Michoacán podían intimidar a cualquier fuerza local, resultaron completamente inútiles frente a los cañones de 30 milímetros de las tanquetas federales. Los cañones de 30 milímetros no son el tipo de armamento que uno asocia con un operativo policial, son el tipo de armamento que se usa contra vehículos militares. Cada proyectil perfora blindaje de acero con una facilidad que desde el otro lado debe haberse sentido como si sus trocas blindadas fueran de cartón. El primer vehículo que intentó romper el cerco explotó en segundos. Los que venían detrás no tuvieron tiempo de girar. Las explosiones en cadenas se vieron desde kilómetros de distancia. El humo negro que subía de la carretera de Nogales fue la primera señal visible de que el operativo estaba funcionando exactamente como jarfado. Mientras tú lees esto, imagínate la escena, una carretera que normalmente está llena de tráfico comercial, camiones de carga, autos de familias que van de un lado al otro, vacía, cerrada por los artillados federales desde antes de que llegara el primer convoy y luego el ruido, los cañones, las explosiones, el humo. En menos de una hora, los 500 sicarios del CJNG que venían rumbo a Nogales habían sido neutralizados. Los que murieron en el intercambio de fuego, los que sobrevivieron lo suficiente para quedarse sin munición o sin vehículo operativo, se rindieron o fueron capturados. Ninguno cruzó. Si esto te está impactando tanto como a mí, si quieres seguir recibiendo este tipo de contenido con todos los detalles que importan y sin los filtros que aplican muchos medios, suscríbete al canal ahora mismo. Es gratis, tarda 2 segundos y así no te pierdes nada de lo que sigue pasando con este caso y con todo lo que viene. Dale click ya. En Chihuahua, el escenario fue diferente en geografía, pero idéntico en resultado. Ciudad Juárez es una de las ciudades fronterizas con más historia de violencia en México. Una ciudad que ha vivido décadas de guerra entre cárteles, que conoce el sonido de los disparos mejor que nadie y que ha pagado un precio enorme por estar donde está, en el punto exacto donde el crimen organizado siempre quiso estar. Y fue en los accesos a Juárez, donde 800 hombres de la Malliza se encontraron con los retenes de tanquetas federales. La mía, la estructura que operaba bajo el paraguas del cártel de Sinaloa y que en los días posteriores a la muerte del Mencho también había quedado en un estado de desorganización creciente. Tenían convoyes que seguían la misma lógica que los del CJ en Sonora: velocidad, números y la esperanza de que la masa de vehículos fuera suficiente para romper cualquier barrera. No lo fue. Las ráfagas de calibre 50 de las torretas montadas en las pickups federales destrozaron motores y cabinas con una precisión que dejó los convoyes de la Malliza detenidos en carretera antes de que pudieran acercarse siquiera a los puentes. El calibre 50, para quien no lo conoce, es el tipo de munición que puede perforar el motor de un vehículo desde cientos de metros de distancia y dejarlo completamente fuera de operación en un solo impacto, multiplicado por docenas de posiciones de fuego simultáneas a lo largo del cerco. El resultado fue que los convoyes de 800 hombres que venían hacia Juárez quedaron detenidos, destruidos o en llamas en cuestión de minutos. Y en Tamaulipas, el escenario más grande y el más complejo logísticamente fue donde el operativo mostró su dimensión más impresionante, cerca de Nuevo Laredo, en una zona de desierto que quien conoce el norte de México sabe que puede ser tan abierta y desolada como amenazante. El grupo más numeroso de todos, aproximadamente 1.700 hombres entre remanentes del CJNG y de la Misa que venían desde estados del centro y del Golfo, fue acorralado en un cerco que se cerró desde 3 direcciones al mismo tiempo. Los helicópteros Black Hawk artillados cubrieron el espacio aéreo disparando desde arriba sobre los convoyes que intentaban maniobrar en el desierto. Las tropas terrestres cerraron el anillo por tierra desde el este, el oeste y el sur, cortando cualquier ruta de escape hacia el interior del país, y la frontera al norte estaba cerrada. Literalmente no había a dónde ir.
Lo que siguió en Tamaulipas duró más que los operativos de Sonora y Chihuahua, simplemente por el volumen de personas y vehículos involucrados. Pero el resultado fue el mismo: vehículos incendiados, cuerpos esparcidos en el desierto y en la carretera, y rendiciones masivas de los que en algún momento del enfrentamiento decidieron que seguir disparando no tenía sentido, porque el cerco no se iba a mover y los artillados no se iban a detener. Total, en menos de 4 horas desde que Harfuch dio la orden a las 9 de la mañana, 389 narcos habían sido neutralizados a lo largo de la frontera norte. La mayoría abatidos durante el intercambio de fuego en legítima defensa cuando los convoyes abrieron fuego contra las posiciones federales, algunos capturados cuando se quedaron sin munición, sin vehículo o sin ninguna ruta posible de escape. El desierto de Tamaulipas, las carreteras de Sonora y los accesos a Juárez quedaron cubiertos de trocas baleadas, pickups volcadas, armas abandonadas y narcomantas rasgadas que decían cosas como "por el Mencho" o "venganza total". Pero no hubo venganza, solo derrota total. Quiero que te detengas un momento aquí porque hay algo que me parece importante decir antes de seguir con el decomiso y con todo lo que se encontró. Y es que cuando ves un número como 389, es fácil procesarlo como una cifra y seguir adelante. Pero detrás de ese número hay una historia más compleja que la de un operativo exitoso. Hay jóvenes que en algún momento tomaron una decisión equivocada, que entraron a una estructura criminal por las razones que sean: falta de oportunidades, presión, dinero, miedo, y que terminaron en una carretera del norte intentando huir de las consecuencias de esa decisión. Eso no justifica nada de lo que hacían, pero sí merece ser reconocido porque los números grandes a veces ocultan el costo humano real de lo que está pasando en este país. ¿Tú qué piensas sobre esto? ¿Crees que el operativo fue la respuesta correcta? ¿O piensas que hay algo más que debería estar pasando para que jóvenes no terminen en esas carreteras en primer lugar? Cuéntame en los comentarios porque esta es exactamente el tipo de conversación que vale la pena tener con honestidad. Ahora el decomiso, porque lo que se encontró en los vehículos destruidos, en los que fueron asegurados en condiciones operativas y en lo que los sicarios dejaron abandonado durante la huida, es en sí mismo una historia dentro de la historia, y es una historia que habla del nivel de recursos que el CJNG y la MISA todavía tenían disponibles. Incluso en el momento de su derrota final, se decomisaron cientos de armas largas y pesadas, rifles Barrett calibre 50, el tipo de fusil de precisión que puede derribar objetivos a más de 1,m5 de distancia y que en México está estrictamente prohibido para uso civil, rifles AR-15 y AK-47 en cantidades que superaron todo lo esperado por los equipos de aseguramiento, lanzagranadas, granadas de fragmentación, municiones en cantidades que los peritos describen como suficientes para sostener un conflicto armado de semanas. Vehículos blindados tipo Monstruo, los que no fueron destruidos en el enfrentamiento, que fueron asegurados y trasladados bajo custodia federal. Toneladas de droga residual que los convoyes llevaban consigo para vender en el norte o usar como moneda de cambio una vez que cruzaran, y vaginas de dólares. Algunas quemadas durante el enfrentamiento, otras incautadas en los vehículos que quedaron intactos, junto con celulares encriptados que los equipos de inteligencia digital ya están procesando y que contienen listas de rutas, contactos en Estados Unidos y comunicaciones que van a tener consecuencias en los meses que siguen. Todo eso quedó bajo custodia federal. Todo eso fue registrado, catalogado y asegurado en menos de 24 horas después del operativo. Y todo eso habla de algo que vale la pena entender con claridad. El ZNG y la MISA no llegaron a la frontera norte con lo poco que les quedaba. Llegaron con todo lo que pudieron cargar. Lo que se decomisó ese jueves no es el residuo de una organización agonizán. Es el arsenal de dos de las estructuras criminales más poderosas que ha tenido México en las últimas 2 décadas, intentando salvar lo que pudieran en su momento de mayor desesperación. Eso dice algo sobre la escala de lo que se enfrentó y dice algo sobre la magnitud del golpe que significó neutralizarlo en frontera antes de que pudiera cruzar. Antes de seguir, si todavía no te has suscrito al canal, este es el momento.
Todo lo que estás escuchando es el tipo de análisis detallado que seguimos trayendo semana a semana. Suscríbete ahora, no cuesta nada, y así siempre estás al tanto de todo lo que importa antes que nadie. Un clic y listo. Cuando jarfado por el saldo del operativo, su respuesta fue la que define perfectamente lo que pasó ese jueves en la frontera norte de México. Dijo algo que se quedó grabado desde el momento en que lo dijo. Después de la muerte del Mencho, el CJNG y la Misa intentaron huir. Los alcanzamos en frontera. 30.089 neutralizados. Artillados federales reventaron sus convoyes. No pasó ni uno. El imperio del Mencho se acabó en la frontera que tanto quisieron cruzar. México recupera el control total. Esa frase tiene varias capas que vale la pena analizar porque no es solo una declaración de victoria, es un mensaje con destinatarios muy específico. El primer destinatario es el público general mexicano, las familias de las regiones que vivieron durante años bajo el control territorial del CJNG y la Misa, las comunidades que pagaron extorsiones, que vieron a sus jóvenes reclutados, que tuvieron que adaptarse a vivir bajo reglas impuestas por el crimen organizado. Para ellos, esa frase dice, se acabó, el Estado llegó y no se va a ir. El segundo destinatario es lo que queda de las estructuras criminales en México. Los grupos más pequeños, las células regionales, los que todavía operan en los márgenes sin el paraguas del CJNG ni de la Misa. Para ellos, el mensaje es igualmente claro. Lo que le pasó a 3.089 hombres armados en la frontera puede pasarle a cualquiera que intente replicar esa escala de operación. Y el tercer destinatario, quizás el más importante en términos estratégicos, es Estados Unidos. Porque uno de los elementos más críticos de todo lo que pasó ese jueves es que ninguno de los 3.089 cruzó, ninguno llegó a territorio estadounidense, ninguno pudo establecerse en ciudades fronterizas del otro lado para reorganizarse, reconstruir contactos o iniciar operaciones desde suelo americano. Y eso es exactamente lo que las autoridades estadounidenses necesitaban saber, que México tiene la capacidad y la voluntad de cerrar esa frontera desde su lado cuando es necesario. Quiero también hablar de lo que este operativo significa en el contexto más amplio de lo que ha pasado en México en los últimos meses, porque el jueves 26 de febrero no ocurrió en el vacío, ocurrió como la culminación de una serie de golpes que fueron desmantelando al CJNG y a la Misa de manera sistemática. La muerte del Mencho, la neutralización del Menchito en Colorado, las imágenes que expusieron la traición interna dentro de la propia familia del cartel. Cada uno de esos eventos fue debilitando la estructura hasta llegar al punto en que 30.189 hombres tomaron la decisión de huir todos al mismo tiempo. Eso no es el comportamiento de una organización fuerte, es el comportamiento de una organización que ya no tiene centro, que ya no tiene liderazgo con autoridad real, que ya no tiene una estrategia coherente de supervivencia. Es el comportamiento del pánico colectivo que se instala cuando una estructura criminal pierde su razón de ser en un periodo muy corto de tiempo, y Harfuch lo entendió. Lo entendió antes de que los convoyes llegaran a la frontera y por eso el operativo estaba listo cuando llegaron. La inteligencia que permitió anticipar el movimiento masivo hacia el norte no fue obra de un día. Fue el resultado de semanas de monitoreo intensivo de lo que estaba pasando dentro de las estructuras del CJNG y la Misa después de la muerte del Mencho. Drones, interceptación de comunicaciones, informantes, análisis de patrones de movimiento, todo eso apuntaba al mismo escenario: éxodo masivo hacia la frontera. Y cuando la evidencia fue suficientemente sólida, Harfó cerró la frontera antes de que llegara. Hay algo más que quiero que entiendas sobre la dimensión logística de lo que se ejecutó ese jueves, porque creo que a veces se da por sentado y merece ser reconocido. Cerrar la frontera norte de México desde Tijuana hasta Nuevo Laredo de manera operativa, no de papel, no de comunicados, sino con artillados pesados en posición, helicópteros en el aire y tropas en tierra en cada punto crítico, en cuestión de horas. Es una operación de coordinación militar y logística de una escala que no tiene muchos precedentes en la historia reciente del país.
Estamos hablando de miles de kilómetros de frontera, de múltiples estados con dinámicas de seguridad completamente distintas, de 3 frentes simultáneos que se activaron y se ejecutaron con suficiente coordinación como para que ninguno de los 389 intentara cruzar por un punto que no estuviera cubierto. Eso no pasa por accidente. Eso es el resultado de una planificación previa, de una cadena de mando que funciona con claridad y de unidades que están entrenadas para ejecutar este tipo de operativos a gran escala. Y mientras todo eso ocurría en la frontera, Harfuch estaba conectado en tiempo real desde su centro de mando, no en el campo, no en las carreteras de Sonora, o Chihuahua, o Tamaulipas, pero presente en cada comunicación, recibiendo cada reporte, tomando las decisiones sobre recursos adicionales cuando algún frente lo requería. Así lo confirmaron las comunicaciones que se filtraron después del operativo, donde su voz aparece dando instrucciones breves y precisas. Cierren el flanco este en Tamaulipas, refuerzo aéreo al sector de Nogales, confirmen capturas y aseguramientos en Juárez. No comandaba el campo tácticamente, pero era el eje sobre el que giraba todo. Cuando el operativo terminó y los últimos reportes empezaron a llegar al centro de mando, confirmando los saldos de los 3 frentes, la respuesta de Harf no fue de celebración, fue de instrucciones inmediatas para la fase siguiente: catalogar la evidencia, procesar los detenidos, identificar los cuerpos, cruzar la información de los celulares encriptados con las bases de datos de inteligencia y comenzar el rastreo de los contactos en Estados Unidos que aparecían en esos dispositivos, porque para Harf el operativo en la frontera no fue el final, fue la apertura de la siguiente fase de la investigación. Las narcomantas que quedaron rasgadas en las carreteras decían por el Mencho y venganza total. Pero esas mantas cuentan la historia de una organización que todavía creía que el nombre del Mencho era suficiente para intimidar, para movilizar, para dar dirección. Y lo que pasó el jueves 26 de febrero demostró que ese nombre ya no alcanza, que el miedo que el Mencho generaba durante años se evaporó cuando su figura desapareció y que los hombres que portaban esas mantas terminaron dejándolas rasgadas en el asfalto de una carretera federal mientras los artillados federales aseguraban el perímetro. Esa imagen, las mantas rasgadas en el piso junto a las trocas baleadas y los vehículos volcados, es quizás la más simbólica de todo lo que pasó ese jueves. No porque sea dramática, sino porque es completamente honesta sobre lo que significa el fin de un cartel. No termina con un discurso ni con una firma. Termina en una carretera con humo negro en el cielo y mantas en el suelo que nadie va a recoger. ¿Tú crees que esto es realmente el final del CJ y la misa como organizaciones? ¿O piensas que van a encontrar la manera de reagruparse bajo otro nombre o bajo otro liderazgo? Es una pregunta que me parece genuinamente importante y que no tiene una respuesta obvia. Cuéntame qué piensas en los comentarios porque hay perspectivas muy distintas sobre cómo evolucionan estas organizaciones después de golpes de esta magnitud y todas merecen ser escuchadas. Para cerrar, quiero que te quedes con la imagen completa de lo que pasó la mañana del jueves 26 de febrero en la frontera norte de México. 3.089 hombres que eligieron huir en lugar de pelear, que cargaron sus armas, su droga, su dinero y sus miedos en convoyes masivos y apuntaron hacia el norte, pensando que el otro lado los iba a salvar de las consecuencias de lo que habían construido, y se encontraron con artillados federales, con cañones de 30 milímetros, con ametralladoras calibre 50 y con helicópteros Black Hawk que les demostraron que la frontera que tanto quisieron cruzar era exactamente el lugar donde terminaba su historia. Harfuch lo dijo con la claridad que lo caracteriza: el imperio del Mencho se acabó en la frontera que tanto quisieron cruzar. Y esa frase no es solo un resumen del operativo, es el epitafio de 2 organizaciones que durante años hicieron creer que eran invencibles. El 26 de febrero de 2026 demostró que no lo eran. Gracias por quedarte hasta el final de este video. Sé que fue mucho para procesar y lo valoro genuinamente. Si tienes preguntas, opiniones o algo que quieras agregar sobre todo lo que se habló hoy, déjalo en los comentarios. Leo todo y me interesa mucho lo que piensas. Y si todavía no estás suscrito, este es el momento de hacerlo. Es gratis.
Tarda 2 segundos y así siempre vas a ser de los primeros en enterarte cuando haya algo importante que contar. Hasta la próxima.